Bueno, esta frase que está puesta acá, este texto, digamos, no es de ahora, da la casualidad, sí que se parece bastante a lo que estamos viviendo, ¿sí? Y para algunos intelectuales es tal cual lo que está pasando, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a comenzar hoy con la unidad 9, que es cinética química. O sea, hemos visto en la unidad anterior cómo interviene la energía en las reacciones químicas. Ahora vamos a ver con qué velocidad se producen las reacciones químicas y en la unidad siguiente vamos a ver hasta dónde avanza una reacción química. ¿Sí? Obviamente que al estudiar la velocidad, como dije recién, vamos a ver, analizar los factores que afectan a la velocidad de las reacciones químicas. O sea, cuando una reacción es más rápida y por qué motivo es más rápida, cuando se afectan ciertos y determinados factores que influyen. Ya los vamos a mencionar. Y además, como objetivo está comprender que las reacciones, digamos, los reactivos no se transforman en productos como uno cree o como uno lo escribe en una ecuación química que dice A más B me hace más así. No, normalmente en toda reacción química hay un camino de reacción, que es la palabra que se pretende usar ahora, ¿sí? Mecanismo, no está puesto mecanismo acá porque es, digamos, la palabra más común en los textos, ¿sí? Pero para tratar de evitar que se crea que la química es algo mecánico, se usa actualmente lo que se llama el camino de la reacción, o sea, qué ruta siguen los reactivos, cómo se combinan para transformarse en los productos, lo cual no es, vuelvo a insistir, tan sencillo como aparenta ser cuando uno escribe una ecuación. Acá tenemos reactivo A, ¿sí? Que se está transformando en otro B. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le aplicó calor, ¿sí? Y se descompone esta sustancia, formando otra, dos, que son las que están indicadas con las pelotitas, digamos, azules o celestes, ¿sí? Mientras que las rosadas eran las que tenía originalmente. Si uno observa qué es lo que ha pasado al cabo de, digamos, 20 segundos, depende de la velocidad de la reacción, pero las inorgánicas son realmente muy rápidas todas, así que podemos decir que acá son 20 segundos, acá 40 segundos. Fíjense cómo se ha ido
ha ido cambiando, digamos, la cantidad de productos que hay ahora, sí que serían las azules, comparado con los reactivos que teníamos inicialmente. ¿Sí? Es muy raro que un reactivo o los reactivos, en este caso uno solo, se transformen completamente en los productos de la reacción, sino que a medida que la reacción avanza hacia la derecha, los productos de la reacción se recombinan para formar nuevamente los reactivos, hasta que en algún punto las velocidades de transformación de A en B y de B en A se equilibran, ¿sí? Ahí se alcanza lo que se llama el equilibrio químico. Esta unidad y la que sigue están, digamos, muy unidas a través de este concepto, ¿sí? Los equilibrios, como les dije hace tiempo, y lo vamos a repasar en la unidad que sigue, los equilibrios químicos son todos dinámicos, no hay equilibrios estáticos, no hay nada que esté quieto, ¿sí? Yo cuando veo que este reactivo se ha transformado en productos, después voy a ver que estas se van a combinar entre sí para formar serían B, ¿no es cierto? Formar otra vez reactivos. Sí, pero cuando se alcanzó el equilibrio, la velocidad con que se están transformando los reactivos en productos es la misma con la que se están transformando los productos en reactivos. O sea que las reacciones químicas avanzan hasta un cierto punto, donde las velocidades de las reacciones directas hacia la derecha e inversa hacia la izquierda se hacen iguales. Ahí que tenemos el ejemplo anterior, ¿sí? Inicialmente, las moléculas que yo tenía eran de estas indicadas con el color, digamos, rosadito era recién, acá es más rojo, ¿sí? Bueno, y las otras eran celestes, azules, ¿sí? Fíjense que la concentración, es decir, el número de moles que tengo en el recipiente donde estoy realizando la reacción va cambiando a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Fíjense cómo va disminuyendo la concentración de A, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo, y cómo va creciendo la de los productos, en este caso B, a medida también que transcurre el tiempo. Eso está claro. Acá no pasa nada raro, simplemente que las concentraciones, ¿sí?, de reactivos y productos son iguales en este punto. Pero nada más que eso, no tiene otro significado eso. Ya vamos a ver enseguida que cuando se alcanza el equilibrio, tenemos reacciones de la forma como está indicada esta, o sea que A moles de A se combinan con B moles de B para formar C moles de C. ¿Sí? Ustedes han trabajado en el curso de ingreso y algunos en la escuela secundaria con el concepto de velocidad. ¿Sí? La velocidad en una reacción química, a ver, velocidad nosotros estamos acostumbrados a medirlas en, qué sé yo, kilómetros por hora, metros por segundo, metros por minuto, etc. ¿Sí? Pero hay velocidades, por ejemplo, para medir otras cosas, que no es simplemente cuánto más o menos rápido avanza un cuerpo o se mueve un cuerpo. Por ejemplo, en este caso, la velocidad de una reacción química. Entonces, acá ya las unidades son distintas que las que se usan habitualmente en física. Por ejemplo, yo podría estudiar la velocidad de crecimiento del contagio con coronavirus, o podría medir la velocidad de aumento de la población en un determinado país, en un determinado lapso de tiempo, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo
hablar de velocidad en otros términos que sean distintos de los que habitualmente uso en la física, pero el concepto es más o menos el mismo. O sea, hay una variación de algo, en física es un desplazamiento, ¿sí?, que se produce en un determinado tiempo. Bueno, acá en química lo que tenemos es un cambio en la concentración. Recuerden que esto que indica, estos corchetes. Molaridad. Bueno, la concentración molar, o sea, de A, por ejemplo, de B, de C, etcétera. Y esta terminología, que algunos tal vez han visto algo en las escuelas secundarias, las técnicas, de 6 años, normalmente aparece esto, que es la derivada, que lo van a estudiar en matemática 2, de la concentración de la sustancia A dividido por el tiempo en el cual se produce ese cambio de concentración de A. O sea, es el cambio de algo medido en función del tiempo, ¿sí? Es una velocidad, como cualquier otra velocidad. El cambio de, como les dije recién, aumento de la población por año, por ejemplo, por unidad de tiempo. Acá lo que estoy midiendo es el cambio de la concentración de una sustancia, en este caso un reactivo, en función del tiempo. Ya vamos a ver esto, lo vemos enseguida. Bueno, acá tenemos lo mismo, pero ¿qué tenemos acá? La velocidad, todo este término, con que va desapareciendo B. ¿Por qué digo desapareciendo B? Bueno, porque B es uno de los reactivos, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que tenemos? El cambio de la concentración de C en función del tiempo. Es decir, estamos midiendo con qué velocidad va apareciendo el producto C. ¿Estamos? Esto no sé, los que saben, los que conocen algo de este tema, saben, esto es una derivada, se llama así, ¿sí? Derivada de la concentración de A respecto de T. Y viene geométricamente medido, una derivada, por la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto en particular. Ya hacemos, ya miramos, vemos algo. Bueno, esto vendría a ser, digamos, a ver, en física uno distingue entre velocidad media y velocidad instantánea. Si yo me voy acá a Mendoza, tengo 240 kilómetros, por poner números redondos, y hago el viaje en 3 horas, yo digo que viajé a 80 kilómetros por hora, ¿sí? En 3 horas hice 240 kilómetros. Esa velocidad es una velocidad media, o sea, es medida en un intervalo finito de tiempo. Pero eso no me dice nada de la historia, de cómo fue el viaje, o sea, cómo fue cambiando la velocidad a medida que transcurría el tiempo, ¿sí? Porque yo salí de San Rafael, supongamos, ¿sí? Ya hago 100 metros, me encuentro con un camión adelante, bajo la velocidad, después aumento la velocidad para pasarlo, después me encuentro con un semáforo, me detengo, sigo, ¿sí? La velocidad medida en cada punto se llama velocidad instantánea, en un instante, ¿sí? La otra, la de 240 dividido 3, que me da 80 kilómetros por hora, esa sería una velocidad media, ¿sí? Bueno, esto lo que está indicando es que el intervalo de tiempo es muy pequeñito, o sea, lo que estoy midiendo acá es la velocidad en cada instante, ¿sí? Si yo miro en esta curva, dijimos, me está marcando cómo va disminuyendo la concentración del reactivo a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo en este punto, la velocidad viene dada por la pendiente, yo podría trazar una recta geométrica, ¿sí? Siempre geométrica.
a pasar. ¿Sí? Pero bueno. A ver. Yo lo que les estaba diciendo. ¿Ustedes alcanzaron a escuchar algo sobre el distingo importante que hay que hacer entre lo que es velocidad media y lo que es velocidad instantánea? ¿Sí? ¿Escucharon algo? Sí, sí, todo. Sí, sí, eso sí. Justo cuando pasó el Sí, gráfico se cortó. bueno, o sea que la velocidad instantánea es una velocidad medida en un instante, ¿sí? Por eso se llama justamente instantánea. En cambio, una velocidad media es una velocidad medida en un intervalo de tiempo más grande. Un minuto, una hora, 10 horas o un segundo. Algo medido en un intervalo de tiempo tan chiquitito como yo quiera, eso es la velocidad instantánea. Y esto que está acá es justamente la velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces, no sé si esto es lo que estamos viendo. Yo cuando veo la derivada de la concentración de algo respecto del tiempo, ya lo van a aprender en matemática 2, mide la pendiente de la derivada esa, mide la pendiente de la recta tangente geométrica a la curva en un punto cualquiera, por ejemplo en este, ¿sí? Entonces, yo miro la pendiente de la recta tangente acá, eso sería. Y acá veo que es distinta, y acá veo que es distinta, y acá veo que es distinta a las anteriores, y acá también, ¿sí? Yo veo que el ángulo que forma la pendiente de la recta tangente para el producto este que ve, va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Y el ángulo que forma la recta, esa tangente geométrica a la curva, con el eje de las X, se va haciendo cada vez más, en este caso, más chico, más grande. Más chico. Más chiquito, más chiquito. Fíjense que cada vez la inclinación de la tangente es menor, menor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad de formación de B se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Sí? Cuando se ponga, digamos, esto se aplane, ¿sí? El ángulo que va a formar la tangente con el eje de las X va a ser 0 grados. ¿Sí? Y la tangente de ese ángulo es lo que me mide la velocidad, o sea, y la tangente de 0 vale 0, ¿sí? Ahora, si yo tengo esto, que es la curva que me está marcando cómo va variando la concentración de la sustancia A, el reactivo, a medida que transcurre el tiempo, yo miro la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando, ¿sí? También se va haciendo cada vez más que Más chica. más chica. O sea, que a medida, o sea, la velocidad de reacción, ¿en dónde son más grandes? Al comienzo, ¿sí? Digamos, acá, fíjense la pendiente de la recta tangente que tengo acá, y miren la pendiente de la recta tangente que tengo acá. Y acá pasa exactamente lo mismo con A. Fíjense la pendiente de la recta tangente, y acá la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cuándo es máxima la pendiente? Al comienzo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esto, que es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Obviamente para la sustancia A, esto será para la sustancia B, esto será para la sustancia C, ¿sí? Yo veo que la de los reactivos, en este caso tengo dos reactivos, no como recién en el ejemplo que tenía uno solo, acá tengo dos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la concentración a medida que transcurre el tiempo de los reactivos? La concentración va aumentando o va disminuyendo. Disminuye. Disminuye. Va disminuyendo.
Y la de los productos de la reacción, por ejemplo, acá se aumentando, ¿sí? Para poder comparar esos valores, por eso acá aparecen signos igual, yo a las velocidades de los reactivos, como van desapareciendo los reactivos, que serían en este caso A y B, le pongo adelante un signo menos. ¿Por qué? Porque esto representa el cambio de la concentración en un intervalo de tiempo muy chiquitito. Pero este cambio, ustedes me dicen que al final la concentración es más pequeña que al comienzo. O sea que todo esto me va a dar un valor negativo. Entonces, pongo adelante un signo menos para transformarlo en positivo y poderlo comparar, por ejemplo, con la velocidad de formación de uno de los productos de la reacción, porque los productos de la reacción, ¿qué pasa con la concentración a medida que transcurre el tiempo? Aumenta. Aumenta. Acá lo veo claramente, este es el producto de la reacción y yo veo que la concentración, o pues en este caso el número de moles, pero pongámosle que el número de moles por litro, ¿sí? Ya tendría la concentración, ¿cómo va creciendo? ¿Sí? A medida que transcurre el tiempo. Mientras que para los reactivos va disminuyendo, o sea, van desapareciendo los reactivos para transformarse en producto de la reacción. Entonces, delante de los términos que corresponden a los reactivos, pongo un signo menos, ¿sí? En estos dos. En este ejemplo que está acá, no en el de recién, que tenía un solo reactivo y un solo producto, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Ahora, ¿por qué yo divido acá por A? ¿Por qué divido acá por B? ¿Y por qué divido acá por C? Bueno, eso que divido por A, por B y por C tiene que ver con que yo estoy igualando todos estos términos. O sea, acá estoy midiendo cómo desaparece A. Pero, ¿qué pasa? Si yo miro esta ecuación, yo veo que a medida que desaparecen, porque acá hay un 1. Esta es bimolecular, ¿por qué? Porque acá hay un 1 y acá hay otro 1, son 2. Esta también es bimolecular, porque acá hay un 1 y acá hay un 1. Acá hay un 1 y acá hay un 1. Por lo tanto, 1 más 1 da 2. Y por lo tanto, todas estas son bimoleculares. ¿Está? Normalmente, para que se produzca una reacción química, cosa que también vamos a profundizar un poquito más adelante, yo necesito que se produzca un choque, ¿sí? Ahora, esos choques, para que se produzcan los productos de la reacción, tienen que ser choques efectivos. ¿Por qué? Porque si yo, a ver, los choques que se estudian más en física son choques físicos que no involucran un cambio en la estructura de la materia. Por ejemplo, dos autos se chocan en una esquina, ¿sí? Y los dos quedan con abollones, pero no pasa más que eso. Pero acá, en una reacción química, también hay una teoría que se llama teoría de las colisiones, o sea, de los choques, ¿sí? Donde se presupone que para que se produzca una reacción tiene que haber un choque, ¿sí? Y ese choque es un choque distinto que desde el punto de vista, a ver, las leyes de la física se cumplen igual en un choque entre moléculas, ¿sí? Pero un choque entre moléculas cambia la estructura de la materia. Por ejemplo, yo acá tenía que chocar esta partícula con esta y me da esto más esto, ¿sí? Que no es lo mismo que en el caso en que choquen dos vehículos en la esquina, por ejemplo. No sé si eso está claro. Ahora, bien, para que se produzca una reacción, a ver, imagínense ustedes acá, 2 más 1, que sería
3 moles, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Tendrían que chocar 2 moléculas de hidrógeno más 1 de oxígeno para producir esto, ¿sí? Bueno, normalmente los choques son monomoleculares o bimoleculares. Es muy difícil que hayan choques tri o tetramoleculares y de ahí para arriba, en los cuales coincidan en el espacio y en el tiempo esa cantidad de moléculas que tengan la energía suficiente y que tengan la posición geométrica adecuada. También vamos a charlar un poco más de esto para que se produzca una reacción química. Lo que se sabe es que normalmente todas las etapas elementales de una reacción química son etapas en las cuales las reacciones son o monomoleculares o bimoleculares, o sea, involucran o una sola molécula, ¿sí?, que en este caso sería una rotura de esa molécula, ¿m?, o una combinación de no más de 2. Es muy difícil que sean de más de 2. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque es muy difícil que se den todos los elementos que yo necesito, básicamente energía y geometría del choque, ¿sí?, para que ese choque sea efectivo. A ver, porque podrían venir 2 moléculas, chocar, como chocan los autos en la esquina, ¿sí?, y cada una salir como venían, igual, las mismas moléculas que yo tenía antes, ¿sí?, salir cada una por su lado, digamos, cumpliendo con las leyes, obviamente, de la física. ¿Mm? Conservación de la cantidad de movimiento lineal, básicamente, conservación de la cantidad de movimiento angular, pero sin haberse transformado en productos de la reacción. Un choque es efectivo cuando los reactivos se transforman en productos, pero pueden haber choques efectivos y choques no efectivos. En los choques no efectivos, ¿qué es lo que pasa? Que 2 moléculas chocan entre sí y no pasa nada. Chocan nada más. Es un choque, como vuelvo a insistir, como 2 autos en la esquina. No más que eso, ¿sí? Pero para que haya una reacción química, tiene que haber un cambio en la estructura íntima de la materia. ¿Qué es lo que está pasando acá, acá o acá? ¿Sí? Estos no son choques, digamos, físicos, son químicos. ¿Por qué? Porque introducen, como le dije, un cambio en la estructura de la materia. Bueno, a ver, vamos a volver para acá atrás, un minuto, porque más atrás. ¿Qué unidades va a tener la constante de velocidad K? ¿Yo esto en qué lo medía? La velocidad de la reacción. Por ejemplo. Molaridad por minuto, Molaridad ¿no? sobre... Molaridad por minuto, molaridad por segundo, ¿sí? O sea, es cambio de molaridad por unidad de tiempo. ¿Estamos? Por ejemplo, moles por litro por minuto o moles por litro por segundo, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, acá me dice, ¿cuáles son las unidades de la constante de la velocidad de una reacción de segundo orden? De segundo orden, vamos a volver acá. ¿Qué sería? Que esto valga 1 y esto valga 1, por ejemplo. O que esto valga 0,5 y esto valga 1,5, por ejemplo. O que esto valga 0 y esto valga 2. O que esto valga 2 y esto valga 0. ¿Sí? Porque en todos los casos la suma de x más y me va a dar 2. Eso sería segundo orden. Bueno, la pregunta es, ¿qué unidades debería tener la constante de velocidad si la suma de x más y vale 2? Acá yo sé lo que me tiene que dar. Moles por litro por, pongámosle, minutos. ¿Y esto en qué se mide?
en moles por litro. Y la concentración de B en moles por litro. Bueno, ¿qué unidades debería tener K para que B me dé lo que me tiene que dar? O sea, moles por litro por minuto, por ejemplo, o por segundo. Lápiz y papel, si no, no lo van a sacar. ¿Están trabajando? Yo creo que la A, profe. A mí. No. ¿Quién habló? Yo, Pilar. Disculpe. Ah, Pilar. Bueno. Pilar. ¿Nadie más opina? ¿Cuántos hay, che? ¿Puede ser la D? 47 y opinan dos. Bueno, ¿para quién está hablando ahora? Aime. Jaime. Bueno, voten con nombre, así pongan la cara, pues. Para ¿Sí? mí Él la dice D, que es la la B. opción D. Bueno, No, alguien la que D. elija la C y estamos completos. ¿Quién dijo ahora la D? Yo, Aime, había dicho la D. De dedo. Ah, vos habías dicho A. Ah, la D de dedo. Y el que habló recién, que no sé quién fue, pero me imagino, Yo también la D. la D. ¿Nadie más opina? A ver, ¿cómo lo justificarían eso? A ver, Pilar que dijo la A o ustedes dos que dijeron la D. Es que ahora estoy en duda, profe, si es la A o la C. Porque supongamos que ¿Cómo? tenemos Ahora el... la A o la C. Pilar está hablando, sí, dale, la A o la C, Sí, sí. dale. Supongamos que tenemos el reactivo A elevado a la 2. Sus unidades también se van a elevar a la 2. Y las No del van a hacer escribir reactivo también. B no van a desaparecer. Entonces, al multiplicar la concentración de A por la concentración de B, creo que nos queda molaridad a la 3. Y la velocidad se mide en molaridad sobre segundo. Entonces, ¿Se abrió? ¿Quiere romper los huevos, no? ¿Quiere romper los huevos, no? Bueno, ya estamos más o menos todos de vuelta. ¿Cuántos somos? 40, faltan algunos poquitos. Bueno, ¿cuál es entonces? la A, profe.
Pilar dice la A. Ahora sí, ya me decidí. Ya está segura, ya hiciste los deberes. Sí, Y los que habían votado por la D, siguen pensando que es la D, o han cambiado de opinión. Y el resto, los 40 restantes, ¿qué opinan? Nadie habla acá, che, son todos muditos. Yo también estoy en duda. ¿Quién fue? ¿Aldi? Sí, No, que lo decís tan tímidamente que no te reconozco. estoy dormida. Bueno, a ver, ¿cómo harían, che, para saber esto? Si la reacción es de segundo orden, ustedes tendrían en un lado, ¿sí? En el primer miembro, ¿qué tendríamos? Moles por litro, mol sobre litro sobre, qué sé yo, segundo, ¿sí? Porque acá veo que la unidad que están usando es segundo, ¿sí? Bueno, en el otro miembro, ¿qué voy a tener? Una, una concentración elevada al cuadrado, ¿sí? Porque dice que es de segundo orden. O sea que voy a tener mole al cuadrado sobre litros al cuadrado. Bueno, ¿por qué tengo que multiplicar a mol al cuadrado sobre litro al cuadrado para tener mol sobre litro segundo? por litro sobre mol sobre segundo. Claro, si Porque lo haces, al si estar lo haces, multiplicando, si no, no se puede cancelar de otra manera. bueno, para que me queden las mismas unidades en ambos miembros, tiene que ser entonces la respuesta, para que están entrando algunos más, tiene que ser la respuesta me gustaría decir que te has ganado, Pilar, 5.000 pesos, pero no te lo voy a decir. Bueno. ¿Estamos? ¿Entienden más o menos cómo es la cuestión? Las ecuaciones, recuerden que tienen que ser siempre dimensionalmente homogéneas. Y la única forma de que la ecuación sea dimensionalmente homogénea, si es de segundo orden, es que las unidades de la constante de velocidad sean estas, ¿sí? Porque esto multiplicado por mol sobre litro al cuadrado, porque segundo orden, ¿sí? Me va a dar lo que me tiene que dar. Bueno. Esto sería una reacción de orden cero, donde n vale 0. Si n vale 0, acá no hay términos de concentración, ¿sí? O sea que la velocidad de la reacción es independiente de la concentración de los reactivos. Ya le he explicado que por ahí me trabo porque estoy admitiendo a los últimos que van entrando, ¿sí? Bueno, creo que están Profe, todos. Sí, vamos a ver algún ejemplo de ese que sea independiente de la velocidad. no entiendo qué es lo que quiere decir con ver un ejemplo. Hay reacciones que son de orden 0, hay reacciones que son de orden 1, hay reacciones que son de orden 2, hay reacciones que son de orden 3, hay reacciones que vos forzás para que sean de un determinado orden, ponés un reactivo en exceso, entonces no te importa cuánto hay, porque hay tanta cantidad de ese, ¿sí? Que por ejemplo no depende de la velocidad de ese.
Es simplemente una cuestión de que el estudio de la cinética, que lo ven los que estudian ingeniería química, ¿sí? En una materia que se llama cinética química, les permite matemáticamente, digamos, estudiar qué pasa con las reacciones, con las velocidades de las reacciones. En este caso, la velocidad de una reacción que depende solo de la concentración de uno de los reactivos. No dice que haya un solo reactivo, pero depende solo de uno, ¿sí? La de segundo orden, bueno, como dijimos recién, podría ser 1 y 1, ¿sí? Podría ser que dependa del cuadrado de A, podría ser que dependa del cuadrado de B, podría ser que dependa... Eso depende de la reacción química. Estos son todos datos experimentales. La suma... Profe, Sí. nunca va a suceder que una reacción de primer orden tenga los órdenes de los reactivos, qué sé yo, por ejemplo, un medio, pero sean los dos reactivos. Y ahí también nos quedaría de orden 1, o eso nunca va a pasar. Sí, por eso te digo, vos, Ah, imagínense la infinidad de reacciones químicas que hay, ¿sí? Y cada una de ellas, para saber la velocidad de reacción, hay que determinarla en forma experimental. Que enseguida vamos a ver un ejemplito de cómo yo, midiendo, puedo determinar el orden, ¿sí? Para saber después cómo esas sustancias reaccionan. Pero no hay forma de determinarlo teóricamente. ¿Sí? Y después vamos a ver que hay otro caso, hay otro detalle más que es trascendente, o muy trascendente, y que es el que de alguna forma limita las velocidades de la reacción. Bueno, a ver, por ejemplo, lo que decía yo recién, si acá, en esta, B y C están en exceso con respecto de A. O sea, yo pongo 1 tonelada de B, 1 tonelada de C y 10 gramos de A. ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? Que todo esto que está acá va a ser constante prácticamente. ¿Por qué? Porque cuando reaccionen B y C con A, ese poquito que va a reaccionar comparado con la cantidad que yo tenía originalmente, va a haber variado nada virtualmente. Por lo tanto, todo eso yo lo puedo meter en una constante y la llamo K'. Entonces, la velocidad de esa reacción sería solo K' por la concentración de A a la X. Eso si B y C estuviesen en exceso respecto de A, de forma tal de que los cambios que se produzcan sean tan pequeños comparado con la cantidad inicial que tengo, ¿sí? Que no valga ni siquiera la pena tenerlos en cuenta. Bueno, acá como lo dice la dependencia de la velocidad de reacción con la concentración de cada reactivo se estudia aplicando el método de aislamiento de cada uno de ellos. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos algún ejemplo, que significa aislar. O sea, voy cambiando la concentración de uno y no cambio la del otro. ¿Sí? Entonces veo cómo los cambios en ese afectan al cambio total. Acá tenemos un ejemplo. Esa es la reacción y dice que se realizaron varios experimentos partiendo de concentraciones iniciales distintas de A y de B. A y B. Y midiendo en cada caso la velocidad inicial de la reacción. ¿Por qué la velocidad inicial? Ya lo vimos, porque es cuando no son afectadas por las reacciones inversas, una, y porque los cambios de las concentraciones son más rápidas al comienzo, es decir, cuando las concentraciones son más grandes. Fíjense acá, yo lo que veo es que acá
tengo la concentración de B, hago dos experimentos, en estos dos primeros, donde duplico, por ejemplo, la concentración de A, pero no cambio la de B. Entonces, mido la velocidad de la reacción. Si la velocidad de la reacción cambia, la culpa la tiene A, porque lo que yo cambié es solo A, no cambié B. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué veo? Que cuando la concentración de A la dupliqué, pasé de 1 a 2, sin modificar la de B, la velocidad se hizo el doble. Y por ejemplo, entre el 1 y el 4, fíjense que acá tengo B1 y acá también. Quiere decir que en este caso, con este también tiene la concentración de B, la he mantenido constante. ¿Y qué hice con la de A? La tripliqué y veo que la velocidad de la reacción también se hizo 3 veces más grande, porque 0,15 por 3 me da 0,45. ¿Está bien? Por lo tanto, yo podría decir que el exponente de la concentración de A en la velocidad de la reacción vale ¿cuánto? ¿Puede ser 3, profe? Opción D. No me Opción acuerdo D. muy bien, pero yo lo vi en la secundaria y creo que esa variación que usted dice de concentración, por ejemplo, el experimento 1 al 4, para poder sacar el orden de cada reactivo, hay que dividir la concentración del último experimento sobre la concentración del primer experimento. Creo, no me acuerdo bien. No sé por qué del último sobre el primero. Vos lo que tenés que ir mirando simplemente La es... variación, Claro, no, pero por eso. pero ahí acá te dice el orden total. No sé cuál es, no, la verdad no sé, ya vamos a sacarlo. ¿Cuál es el orden total? Pero el orden total no solo es el exponente de la concentración de A en la ecuación de la velocidad. Le tengo que sumar el de B. No, Ahora, para un segundo. Yo veo que si mantengo B constante, duplico A, duplica la velocidad. Triplico A, de acá a acá, ¿sí? Manteniendo este constante, triplico la velocidad. ¿Y con B qué pasa? Bueno, con B yo tendría que mirar, por ejemplo, que en este caso y en este caso, en este y en este, el experimento 1 y el 3, la concentración de A la he mantenido Constante. constante. Entonces, veo que B la duplico, pero cuando duplico B, ¿cuántas veces más grande es la velocidad inicial de la reacción? ¿Por 4. cuánto? 4 veces más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que la concentración de B está elevado Al cuadrado. al cuadrado. Entonces la Entonces respuesta D es la correcta D. es la D. Porque voy a tener A, la concentración de A a la 1 y la concentración de B a la 2. Y 2 más 1 da 3. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. ¿Quién dijo que sí? Agustina. Bueno. Aldana. A ver, Pilar, fuiste la primera que hablaste, que decías que No, daba sí, 3. es que A ver, ¿cómo es que sacaba el 3? hice algo parecido, porque no me acordaba bien cómo se aplicaba, pero si nos ponemos a ver, no sé qué hice. Pero si a la concentración de B, que es 1, le elevamos a 0, nos queda 1 también. O sea, comparando el experimento 1 y 4, El 1 y el 4. claro. El Tal 1 vez y el está mal, 4. pero bueno, o capaz que coincide justamente.
No, a ver, entre el 1 y el 4, vos ves, se mantiene constante. ¿Sí? Claro. Y lo único que podés sacar de ahí es que si A lo triplicás, la concentración de A la triplicás, esto se hace 3 veces más grande. Que de ahí sacás que la concentración de A en la ecuación para saber cuánto está, a cuánto está, a qué exponente está elevada la concentración de B, tenés que ver de mantener constante A y variar B y ver cómo los cambios de B afectan a la velocidad de la reacción. Que eso lo puedes hacer en este conjunto de datos, con este experimento y con este. Porque acá A se mantiene constante y yo veo qué pasa con B, ¿sí? Y veo que B se hace 4 veces más grande cuando dupliqué la concentración de B. Por lo tanto, debe ser que está elevado 2 al cuadrado para que me dé 4. A ver, este método se llama método del factor constante. ¿Sí? ¿Qué significa? Profe, ¿y A por ver, qué? No me queda claro dale. por qué nos tenemos que fijar en B. Exactamente. Porque es el que varió. En los dos tenés que mirar. O sea, para Claro. saber el exponente de A, para saber el exponente de B, tenés que mantener constante A, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber el exponente de A, hago, bueno, en este caso me da 3 experimentos. Porque B, acá vale 1, acá vale 1 y acá vale 1. O sea, yo veo que no estoy cambiando B. Y veo que cuando A lo cambio de 1 a 2, o sea, el doble, la velocidad se hace el doble, de 0,15 a 0,30. Que cuando la velocidad se hace, perdón, la concentración se hace el triple, la de A, la velocidad también se triplica, 0,15 por 3, 0,45. ¿Qué está significando eso? Ya lo vamos a ver un segundo, enseguida. Que el exponente de la concentración de A es un 1. Y si yo quiero saber cuál es el exponente de B, tengo que mantener constante A, en este caso, esta información me la brinda el experimento 1 y el experimento 3. Y veo que cuando esto se mantiene constante entre el 1 y el 3, esto en B se duplica. Y esa duplicación de la concentración de B hace que la velocidad de la reacción se haga 4 veces más grande. Y el que se haga 4 veces más grande significa que la concentración de B tiene que estar elevada al cuadrado, de forma tal de que el hecho de haber duplicado 2 al cuadrado va a quedar 4. Y eso va a indicar que la velocidad inicial va a ser 4 veces más grande, o sea, de 0,15 va a pasar a 0,60. Este método, como les estaba diciendo recién, se llama el método del factor constante. Sí, profe, ¿Sí? pero ¿cómo sabemos qué experimentos ver? Porque usted nos pide que veamos el experimento 1 y el 3 con respecto a B. Vemos que se cuadruplica la velocidad, por ende determinamos que el orden de B es 2, el orden de A es 1, entonces el orden total de la reacción es 3. Sí. Pero en el 1 y el 4, B se mantiene constante y se ve que A se triplica, al igual que la velocidad. Entonces su orden sería 3, pero igual hay que sumarle el orden 1 de B. No, su orden sería 1. Para un poquito. ¿Cómo es el tema?
Ah, entonces debe estar fallando ahí. Que en el Sí, experimento ¿cómo 1 y decís? 4. Sí, sí, esto triplicás acá, de 1 a 3, Sí. y acá lo mantenés constante. Claro. Y, a ver, lo que dijiste después, Cuando, triplicaste la concentración, claro, triplicaste la concentración. ¿Y qué observás en la velocidad? que se triplica. Que se triplica. Sí. Y si vos acá tuviera otro experimento que acá dijera 1 y acá dijera 4, No se triplica, se... ¿cómo? ¿Cómo no se triplica? 0,15 por 3, Ay, ¿cuánto da? 0,45, tienen ¿o no? razón, es verdad. Sí, Y sí. si acá tuviese un experimento sin, y acá tuviese 4, por decir algo, y acá 1 de vuelta, 1, y acá 4, ¿sí? ¿Cuánto debería valer la velocidad acá? 0,60. 0,60. Exactamente, porque es linealmente dependiente de la concentración de A. No, profe, la verdad que no me ¿Qué queda claro, estamos pero no haciendo? importa. ¿Cómo? Es que se me Tenés cortó que un poco repasar. y no me queda claro. Bueno, ya hacemos algo más. Ya hacemos algo más. Esto se llama el método del factor constante. O sea, hoy en día hay métodos estadísticos que permiten variar ambas concentraciones a la vez y estadísticamente calcular cómo influye cada uno de los factores, ¿sí? Este es el método tradicional, que es el método del factor constante. ¿Qué significa el método de aislar? Porque estoy así constante en estos dos o en este, por ejemplo. Estoy haciendo que la velocidad solo dependa de la influencia que ejerce B, porque B la mantengo, la concentración de B la mantengo siempre igual. Entonces los cambios que se produzcan en la velocidad van a depender solo de los cambios que yo realice en la concentración de A, se mantiene constante. A ver, Pero podrías el tomar a ejemplo, 0,15 como 1, entonces al 0,30 lo tomás como 2 y al 0,60 lo tomás como 4. Entonces, para que te dé 1 por 2 igual a 4, tenés que elevar 2 a la 2. Y yo lo relacioné así para sacar que b tenía que estar elevado al cuadrado. No sé si se entiende. que B tenía que estar porque tomaste, ¿cuál dijiste? ¿Cuál con cuál? Como yo tomé 0,15 como 1. Entonces, en el segundo sería un 2, en el tercero sería un 4 y en el cuarto sería un 3. ¿Se entiende? Entonces, al B, para que te dé 1 por 2 igual a 4, tenés que elevarlo al cuadrado. Yo lo relacioné así. Sí, pero es que está bien, pero es que vos estás comparando este caso con este. Claro. Está bien, porque A mantenés constante y lo único que estás cambiando es B. Y por lo tanto, si estás duplicando la concentración, se te está haciendo 4 veces más grande la velocidad, es que B está elevado al cuadrado. En la Claro. ecuación en la ecuación de la velocidad. A ver, Profe, no le escucho casi nada, no sé si soy yo nada más. y no sé, los otros, sí, yo no te lo puedo Se decir. corta un poco. Agus, Sí. ¿podrías hacer eso que hiciste, pero con el experimento 1 y el 4? Y explicar por qué no. ¿Por qué no? Pili, te lo acabo de mandar. Ah, joya, gracias. Gracias, gracias. Joya, bueno, joya. Bueno, el método del factor constante, como le estaba diciendo, o sea, si cuando, a ver, ¿saben lo que es un péndulo, no es cierto? Un cuerpito colgado de un hilo. ¿Sí? ¿De qué factores depende el tiempo que tarda ese péndulo en hacer una oscilación completa, por ejemplo? En ir de un lado al otro y volver. ¿De qué depende?
¿Qué pasó? No me dejan hablar. Es una pregunta rápida. Dale, sí. Si, por ejemplo, del experimento solamente tuviésemos, por ejemplo, el último, el cuarto, y en base a ese tuviésemos que obtener el orden, ¿sería de orden 2? Si tuvieses que, Si solo el tuviésemos 1 y el 4. teniendo solamente el cuarto experimento como dato. No, con el cuarto solo no sacas nada. Con ninguno solo no sacas nada. Tenés que sí o Acá sí, por lo que yo tendrías que entendí, tener, sí o sí. ¿cuántos experimentos tendrías que tener como mínimo acá? 2. Para mí 3. Para mí, 3 también. Ah, ¿cuántos Porque comparar? Entendí. con 2 puedo sacar la dependencia de A y con otros 2 la dependencia de B. Si esos 3 en 2 mantengo constante A y mido cuánto cambia y cambio B y mido cuánto cambia la velocidad, y en otro hago al revés, o sea, mantengo constante el otro, ya no me acuerdo, y mido cómo varía la velocidad. Si yo acá, por ejemplo, yo está bien, si esto es 1 y 1, ¿sí? El mismo. Yo acá duplico y acá me irá a 0,15. ¿Qué hubiera significado eso? ¿Cómo, profe? Mantener y duplicar. Supongamos que acá yo mantengo me da 0,15. Hago este experimento y acá me vuelve a dar 15. ¿Qué hubiese significado eso? Que es independiente. O sea, sería 0 el ¿Independiente exponente. de quién? ¿Independiente de quién? ¿De la concentración de De la quién? concentración de B. De Estaría elevado a B. la 0. Estaría elevado a la 0, Claro, ¿no? exactamente. Entonces yo tendría que tener 2 experimentos. A ver, yo a ver, 1 y 1, y 1 y 1, sí. Con estos 3, ¿sí? Porque acá mantengo constante ¿sí? Y acá veo que se duplica y esto se hace 4 veces más grande. O sea que la concentración de B está elevada al cuadrado, ¿sí? Y entre estos dos puedo saber la dependencia, porque mantengo constante B, entonces puedo saber de cómo cambia la velocidad en función de la concentración de A. Y veo que la DU quiere decir que A está elevado a la 1. Con esos 3 yo podría haber trabajado, ¿sí? Y hay otra combinación posible, pero el mínimo experimento que necesitaría serían 3. ¿Qué otra Ya entendí. combinación posible? ¿Cómo? Creo que entendí, profe. Lo que yo hacía era comparar el 1 y el 4. Como se Pero duplica, para como sacarla, tenemos el orden de A, sí. Al tener uno en el experimento, o sea, 1 molar de A en el experimento 1 y pasar al experimento sí, 4 se triplica. La sí, velocidad inicial se triplica también. Entonces, para que se sí. triplique, 3 tiene que estar elevado a la 1, ¿no? O lo dibujé mal de nuevo. Sí, sí, Por sí. eso el orden de A es 1. El Voy a orden de llenar A es esta clase. 1, sí. Pero, por ejemplo, Claro, el orden no de A te es haría 1. falta. No te haría falta. Claro. Con estos 3 te arreglás. Y con estos 3 también te puede arreglar haciendo algunas cuentas, pero para hacerlo más rápido y más fácil, tendríamos que elegir no, no, para hacerlo con 3 y sin hacer cuentas, o sea, haciendo cuentas muy sencillas, tendría que ser el 1, el 2 y el 3, sí, no hay otro.
Pero ya, bueno, ya charlamos un poquito más. Bueno, pero déjeme... Profe, A ¿y ver, el 1, el 3 y el 4 también o no? el 1, el 3, el 1, el 3 y el 4 también, sí. Sí, el 1, el 3 y el 4 también, porque el 1 se mantiene constante acá entre este y este, entre el 1 y el 3, y en la concentración de B se mantiene la misma entre el 1 y el 4. O sea que con el 1, el 3 y el 4 también podría sacar exactamente las mismas conclusiones. ¿Sí? O sea, pero el mínimo de experimentos que necesitaría realizar serían 3. Con 2 no podría. ¿Está? Por lo menos no con este método. Entonces, en lo que les estaba contando yo recién, les dije del péndulo. Entonces, uno podría decir, ¿de qué depende el péndulo? No, ¿de qué depende el péndulo? ¿De qué depende el periodo de oscilación del péndulo? ¿De la masa puede ser? Podría ser de la masa. Ajá. ¿De qué más? No sé si está bien, profe, pero del largo de la cuerdita. Del largo de la cuerdita. ¿Qué más? ¿De la ¿Y el aceleración? rozamiento del aire o no se tiene en cuenta? Bueno, supongamos que no se tiene en cuenta el roce con el aire. ¿De qué otros factores? ¿De la gravedad puede ser, profe? ¿El diámetro de la cuerda? El diámetro de la cuerda, de la aceleración de la gravedad, ¿de qué más? La aceleración del péndulo. Bueno, esa es más complicada, porque la aceleración solo va a depender de cuánto separes el péndulo de la posición de equilibrio. Ya si ya tenés fijada la aceleración de la gravedad del lugar, Profe, ¿de la energía potencial? de la energía potencial, ¿y eso qué significaría? Que lo elevás más o menos, o sea, del ángulo que forma el hilo del péndulo con la vertical en el momento en que lo soltás, por ejemplo. Sí. Bueno, a ver, supongamos, yo tengo, podría también suponer que depende del color del cuerpito que está colgado, ¿o no? Podría ser que si fue rojo va a oscilar de una forma y si es verde va a oscilar con otro periodo distinto. Podría ser. De hecho, a ver, vamos a recopilar la información. Si yo quiero estudiar si el periodo de oscilación depende del largo del hilo del péndulo, ¿qué haría? Haría experimentos Construiría experimentos, 2, por ejemplo, como mínimo, ¿sí o no? dejando constantes los otros y Manteniendo constante, variando. o sea, el mismo cuerpo colgado de un piolín del mismo diámetro, como dijeron ustedes, el cuerpo de la misma masa, formando el mismo ángulo inicial con la vertical, etcétera, solo cambiando ¿qué? Lo que El quiere, largo. Entonces, si cambia el periodo, le echo la culpa al largo, porque lo demás no cambia nada. ¿Estamos? Y sí, después, si yo detecto que hay una dependencia funcional, digo, bueno, podría, haciendo experimentos, determinar cómo es esa dependencia funcional, ¿sí? Numéricamente, pero no importa. Si yo después quiero ver si depende de la aceleración de la gravedad del lugar donde estoy, podría hacer el experimento en San Rafael, por ejemplo, y después me voy a la ciudad de Mendoza, que tengo una aceleración de la gravedad diferente,
y hago el experimento repitiendo todo exactamente igual, con el mismo péndulo, la misma masa, el mismo color, el mismo todo, pero ya estoy en Mendoza, por lo tanto la aceleración de la gravedad es distinta. Y si mido periodos distintos, digo, la culpa la tiene la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Bueno, ustedes puede parecer ridículo, uno dice, che, ¿cómo va a depender del color del cuerpito que esté colgado? ¿Sí? Bueno, a algunos se le ocurrió, y de hecho, que hace no muchos años, no tantos años, no estamos hablando de 1525, no, de hace pocos años, se publicó un artículo en una revista también científica donde decía que la velocidad de caída de los cuerpos, por ejemplo, dependía del color del mismo. ¿Sí? Una revista de primer nivel también, como el otro día les contaba del tema de la homeopatía, bueno, también ha pasado, ¿sí? Y parece unos ridículos, ¿cómo va a depender la velocidad de caída? Desde la época de Aristóteles decía que caían en función del peso de los cuerpos, ¿sí? Después Galileo se dio cuenta que no tenía nada que ver el peso del cuerpo, la masa del cuerpo, que todos caían de la misma manera. Menos aún uno podría pensar que va a depender del color del cuerpo. Bueno, a algunos se le ocurrió, hizo la prueba, dijo, sí, depende del color del cuerpo. Bueno, después se vio que no era, efectivamente, no era así. Lo que le estoy mostrando eso sería el método del factor constante. O sea, yo mantengo algo, ¿sí? Constante, todos los factores que pueda, y hago variar solo el que quiero estudiar. En este caso, mantengo, porque imagínense que yo tuviera 3 reactivos, 4 reactivos, ¿qué tendría que hacer? Mantener las concentraciones iniciales de B, C y D, por ejemplo, constantes, e ir cambiando A para ver cómo depende de A, y después hacer lo mismo con B, y después hacer lo mismo con C, y después hacer lo mismo con D. En eso reside este método del factor constante, que yo solo hago variar una variable a la vez, de forma tal de que si yo mido valores diferentes al final, la culpa... No, viste que para más largo. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, 10 minutitos más. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta entonces en esta? 3 La medios. D. ¿Y qué dijo el otro? ¿Quién? No alcancé a escuchar. La D es la respuesta correcta, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos concluido, ¿sí? Para que todavía están entrando varios, o esperen un segundo. Bueno, el método del factor constante que estamos hablando, para ir redondeando esto, yo no me acuerdo si se los he dicho en algún momento esto. El caso de la persona esa que estaba haciendo el experimento con... Profe, se cortó.
Yo Profe, se le cortó todo el audio. paso No se escucha nada.